In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, continuamos hoy con las explicaciones de lógica en este capítulo primero. Vamos a ver en la primera clase, cerrar un poco el capítulo primero. Os recuerdo un poco lo que hemos visto. Estamos en el capítulo primero, el desarrollo histórico-teorético de la lógica moderna. Os recuerdo, ante todo, habíamos visto, para recapitular un poco, lo que estábamos entendiendo por lógica formal. Acordaos que estábamos hablando de lógica como ciencia de las leyes y de las formas correctas de expresión y argumentación objetivadas en un lenguaje. Vamos a tener muy presente el tema del lenguaje. No se trata simplemente del razonamiento, en el que nos fijemos del sujeto, si está razonando una persona, sino en las leyes y formas de argumentación en un lenguaje. Porque veremos inmediatamente que hay lenguajes informáticos, hay lenguajes en los animales, cómo hay que entender esto, hay cosas, por tanto, de esos lenguajes en un animal que, como tú puedes, están objetivadas en un lenguaje, tú puedes estudiarlas, tú puedes tratar de emularlas en una máquina, por ejemplo. Por eso, en la insistencia esta, ciencia de las leyes y de las formas correctas de expresión y argumentación objetivadas en un lenguaje. Un poco en este contexto habíamos visto cómo había nacido el método hipotético deductivo, su relevancia, lo importante que era el tema de la axiomatización. Acordaos que aquí habíamos visto esta noción tan importante de formalizar. Formalizar quiere decir emplear símbolos, unos símbolos en los que podamos estar de acuerdo, y axiomatizar. Axiomatizar, acordaos, quería decir buscar cuál era la base de lo que estábamos argumentando y a partir de ahí pues construir el resto de la teoría. Bien. Esto creo que era bastante sencillo. Recordáis que habíamos comentado como una de las aportaciones de Hilbert la idea de que cuando tú axiomatizas una teoría, primero te hace falta una formulación intuitiva, presentar, digamos, todavía con un lenguaje natural, una formulación formalizada. Ahí se trata de buscar cuáles son los axiomas, evitar las ambigüedades, y acordaos lo que decíamos, los axiomas tienen que estar en un número finito, no deben ser contradictorios entre sí y deben ser irreductibles. Es decir, un axioma no puede reducirse a otro, porque si no, ¿para qué quieres el que se reduce al primero? Tienes que quedarte con una serie de axiomas que no se puedan reducir unos a otros y luego ver en que no sean contradictorios, claro, que digas una cosa sensata. Y una vez que has hecho eso, tienes que hacer un análisis crítico, es decir, analizar mediante un adecuado lenguaje, que será un lenguaje distinto del lenguaje en el que está formulado esa teoría, la teoría que tú has hecho. Acordaos que aquí nos había salido todo aquello, que el intento de Hilbert era que la aritmética formalizada fuera el metalenguaje para estudiar la propia aritmética. Ya habíamos visto cómo Gödel había mostrado que por ese camino no se llegaba a ninguna parte porque salían contradicciones, con lo cual diríamos un metalenguaje va a tener que ser siempre de orden superior al lenguaje que estamos analizando. Veremos más adelante con detalle un poco todas estas cosas. Y lo que habíamos recordado también, y esto era muy importante, y por aquí es por donde vamos a seguir, que no se puede confundir la lógica formal con la lógica matemática. Habíamos dejado esto de Peirce y del signo, que es interesantísimo, pero que diríamos nos llevaría muy lejos y algo veremos al final. ¿Os acordáis que habíamos hablado de la lógica simbólica clásica, que tiene una serie de características? Es la lógica que se ha realizado a partir de las matemáticas clásicas, especialmente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que tenía una serie de características, que era determinada y determinista, que era bivalente, que había una única implicación, toda una serie de cosas que veremos con más detalle, porque al principio la lógica que vamos a estudiar es esta. Y es una lógica extensional.
es decir, dos predicados son equivalentes si tienen la misma extensión. El tema de cómo entran los significados, aquí esto tiene menos importancia. Y repito que esto es lo que se entiende por lógica matemática clásica y lo que muchos creen que es la lógica formal, pero es falso, porque esto solo es una posible lógica formal. Comentaba después que hay otras lógicas formalizadas no clásicas. Es decir, si tú hay alguno de estos aspectos que hemos visto antes que no lo mantienes. Ya os comentaba que, por ejemplo, para formalizar la metafísica de Aristóteles, tú no puedes utilizar una lógica clásica como estas, porque esa cuestión de la bivalencia, todos los enunciados o son verdaderos o son falsos, cuando hablamos de las proposiciones de futuro contingente, no es así, no son ni verdaderos ni falsos. O sea que ya os comenté que es posible, y es la línea en la que iremos, pero eso será al final del curso, utilizar otras lógicas formalizadas que no son clásicas. De hecho, esto se utiliza pues, en multitud, ya se utiliza en multitud de campos. Os cita aquí Basti una serie de campos en las que ya se están utilizando. Pero que os quede muy claro, formalizar no quiere decir lógica matemática. Lógica matemática es una de las posibles formalizaciones que tiene uno de los posibles usos. Igual que geometría no es solo geometría euclídea. La geometría euclídea está muy bien y sirve para determinadas cosas, pero para otras no sirve. Y para eso nos hacen falta otras geometrías. Pues igual, para formalizar la participación del ser, no nos basta la lógica matemática. Tenemos que hacer una serie de cambios para poder aplicarlo. Y no es que sea, fijaos que por lo que hemos dicho antes de lo de Hilbert y Gödel, como no hay un lenguaje que sea un lenguaje absoluto, o sea que pueda ser metalenguaje de sí mismo, entonces vamos a tener una multitud de posibles lenguajes y por tanto una multitud de posibles lógicas. Acordaos siempre la relación de lógica, leyes de la argumentación objetivada en un lenguaje. Por tanto vamos a tener una multitud de lógicas y una multitud de lenguajes. Bien, nos habíamos quedado aquí en el apartado 1.3 de la lógica matemática a la lógica filosófica. Aquí os recuerda Basti, la extensión contemporánea del planteamiento clásico de la lógica formalizada se puede reunir bajo la expresión lógica filosófica, philosophical logic, por ejemplo, tal como está etiquetada en toda su amplitud en el imponente Handbook of Philosophical Logic. Esto es un conjunto de manuales editado en Springer por Gabay. ¿Qué quiere decir lógica filosófica? Fijaos. Ante todo, es preciso distinguir lógica filosófica de filosofía de la lógica. Son dos cosas que están muy relacionadas, pero vais a ver que no es lo mismo. Si consideramos filosofía de la lógica el estudio de todas las cuestiones filosóficas que suscita la lógica en cuanto tal, cuestiones sobre la naturaleza de sus objetos, sobre el método, sobre su estatuto epistemológico, eso sería la filosofía de la lógica. O sea, la lógica, por ejemplo, habla de predicados, habla de clases, habla de proposiciones. Tú te puedes preguntar, pero bueno, ¿realmente esto qué quiere decir? ¿Qué es un predicado? ¿Qué es una clase? ¿Qué quiere decir la referencia? Eso serían las cuestiones filosóficas que hay en la lógica y eso sería la filosofía de la lógica. O sea, ante una cosa que es la lógica, tú, digamos, haces un análisis filosófico. Pero la lógica filosófica es otra cosa. Diríamos, es casi como el aspecto inverso. Es el estudio en términos lógicos, simbólicos, de las cuestiones lógicas que suscita la filosofía. Es decir, se trata de hacer filosofía con lógica. También hacer lógica con un planteamiento filosófico. O sea, por eso he dicho que una cosa está relacionada con la otra. Dicho con otras palabras, no solo la lógica es intrínsecamente filosófica y por ello plantea cuestiones, desarrolla el pensamiento y le ofrece rigor, sino que también la filosofía es intrínsecamente lógica, porque supone una lógica implícita o explícita, correcta o incorrecta, coherente o incoherente. Entonces, la lógica filosófica, o quizás se podría llamar la lógica de la filosofía, por una parte explicita y analiza críticamente la estructura del pensamiento que subyace al sistema filosófico, históricamente entendido, y por otra parte desarrolla
filosofías, conceptos, sistemas de pensamiento. De este modo da rigor con su formalismo y criba de manera crítica los sistemas existentes a la vez que abre paso a sistemas originales de pensamiento. Por lo tanto, como veis, es utilísimo esto que estamos diciendo de la lógica filosófica, porque es estudiar las cuestiones lógicas que hay en una filosofía. Tú te encuentras, por ejemplo, una filosofía, Descartes. Entonces, ¿qué razonamientos hay? Vamos, esto que está dicho con palabras y que a veces puede parecer una homilía, tú lo vas a pasar a símbolos. Vas a establecer los axiomas. ¿Cuáles son los puntos de partida de esto? ¿Qué consecuencias sacas tú de esto? Entonces vamos a ver si la cosa tiene sentido o la cosa es una tomadura de pelo. Muchos sistemas filosóficos son una tomadura de pelo cuando aplicas la lógica filosófica, pero hay que aplicarla. O sea, por eso veis, es que es utilísimo. Se trata de ver, tú tienes una filosofía y todas las cuestiones lógicas que esa suscita. ¿Cómo lo analizas? Como os comenta aquí, la filosofía, a su vez, nunca ha tenido un examen lógico-lingüístico tan preciso como puede tenerlo hoy. En este sentido, aunque de una manera mucho más amplia y constructiva, mantiene su valor el deseo neopositivista del análisis lógico del lenguaje filosófico, para desenmascarar los sinsentidos y contradicciones ocultas. ¿Qué hicieron los neopositivistas? Pues veían que como la filosofía de su época eran discursos, era hablar, 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 aplicaron la lógica formalizada para analizar esa filosofía. ¿Cuál fue el problema? Que utilizaron una lógica de tipo matemático, una lógica extensional. Es decir, emplearon un instrumento equivocado. Es algo así. Tú estás en un estanque y hay peces de 2 centímetros. Entonces tú quieres pescar peces y echas una red, pero que la red tiene los agujeros de 3 centímetros. Evidentemente no vas a pescar un pez porque se te van a escapar todos por los agujeros. Entonces tú puedes decir que en el estanque no hay peces. No, lo que tienes que decir es que tú has utilizado para pescar una red que es inadecuada. Es un poco lo que les pasó a los neopositivistas. O sea, tenían la intención buena. En medio de este circo que es la filosofía, vamos a poner un poco de lógica, vamos a hacer un análisis lógico, vamos a analizar las proposiciones de sistemas filosóficos, pero utilizaron un instrumento que era puramente matemático, una lógica extensional. Acordaos, la lógica extensional quiere decir que dos predicados son equivalentes si tienen la misma extensión. Por eso el predicado H2O y el predicado agua son equivalentes en lógica extensional, pero claro, el significado es distinto, lo que connota es distinto en un caso y en otro. O sea que por eso os digo que los neopositivistas lógicos denunciaron muchos sinsentidos, muchas cosas absurdas en lenguajes filosóficos, a veces tenían razón, otras no tanto, pero el problema es que estaban utilizando un instrumento equivocado. Quedaos con la comparación de lo de la red. Si tú quieres pescar y resulta que los agujeros de la red son más grandes que los peces, no vas a pescar nada. Pero eso no quiere decir que no haya peces, sino que tu instrumento de pesca es inadecuado. En este caso, el instrumento de análisis de los neopositivistas fue inadecuado. O sea que, por tanto, error de los neopositivistas lógicos no es el haber utilizado la lógica, ni el haber utilizado la lógica formal, sino el haber utilizado una lógica formal inadecuada. Es un poco como si tú quieres aplicar la geometría de Euclides en un campo que es esférico. Pues no te va a funcionar porque la geometría de Euclides está pensada para otro campo distinto. Bien, este es un poco el problema, las críticas que a veces se hacen que con la lógica formal no se puede analizar la filosofía. No, con la lógica formal matemática no se puede analizar bien la filosofía, pero la lógica filosófica, repito, es ese estudio en términos lógicos, simbólicos, de las cuestiones lógicas que suscita la filosofía, y hay que utilizar el instrumento lógico adecuado. Bien, seguimos avanzando. Por tanto, ¿en qué va a consistir el proyecto de filosofía formal? Como dice aquí, toda la filosofía se puede someter a análisis lógico, también lo que llamamos metafísica. Pero la consecuencia no es dejar muchos sectores, abandonarlo como algo sin sentido, porque, digamos, no hemos tenido el instrumento lógico adecuado. Lo que se trata es de contar con el instrumento lógico adecuado. Entonces, lo que hay que ver es si la metafísica, vamos a poner la metafísica de Santo Tomás, tiene una lógica intrínseca, nos da lugar a una lógica
que la podemos analizar, la podemos formalizar, la podemos verificar. Es decir, se trata de que tú tienes aquí la filosofía de Santo Tomás. Poned, por ejemplo, el de ente et esencia. Vamos a tratar de simbolizarlo, de formalizarlo y de analizarlo, a ver si tiene contradicciones o no. Pero claro, no con el instrumento de la lógica matemática, porque, repito, se nos queda muy corto, pues como lo de las redes y los peces. Hace falta buscar una manera de análisis más, digamos, más amplio, pero que va a seguir siendo, va a seguir teniendo una simbología, va a seguir teniendo unos axiomas, va a haber que analizarlo, va a ver si es una teoría coherente, es completa, es categórica, o sea, habría que hacer muchos análisis. Y como veis, esto es un proyecto, o sea, se trata de ir viendo en campos de la filosofía, por así decir, tradicional, de la metafísica, de la ética, de un montón de cosas, ver cómo podemos aplicar todo esto. Y por eso dice Basti que esto, digamos, es una cosa enormemente constructiva, porque nos permite utilizar instrumentos lógicos que se han ido produciendo, mejorarlos e integrarlos con otros desarrollos del saber, como la metafísica, la ética, otro tipo de cosas. Aquí además hay una convergencia interdisciplinar e intercultural. Podemos analizar diversas culturas, diversas disciplinas, comparar unas con otras, etc. Y fijaos, siempre estamos en lo mismo. Proyecto de formalización es simbolización más axiomatización. Lo que vimos el otro día y que os he comentado hoy al comienzo de la clase. Se trata de aplicar esto a la filosofía. ¿Qué ventajas va a tener? Pues muchísimas. Primero, vamos a podar los sistemas de pensamiento. O sea, donde antes te tienes una homilía o una colección de homilías, ahora vas a tener un conjunto de axiomas. Y vamos a sacar a la luz los núcleos conceptuales más importantes. Y esto, fijaos, es fundamental no solo para la filosofía, para la teología, para la misma espiritualidad. Cuando se está diciendo no hay que obedecer y hay que ver blanco lo negro, etc. Bueno, sí, ahí tienes la homilía a favor de la obediencia. Pero, ¿qué idea filosófica hay de fondo? ¿Qué idea filosófica hay de la verdad? ¿Qué idea filosófica hay de la autoridad? ¿Es coherente o no es coherente? Claro, por esto puedes podar en ese sentido los sistemas para que te quedes con lo fundamental y ver realmente qué es lo fundamental y qué se está diciendo. Por otra parte, permite reformular rigurosamente los conceptos. Primero, utilizando un lenguaje simbólico, que es unívoco y compartido, y de esa manera todos nos vamos a enterar de lo que estamos diciendo. Y vamos a utilizar el rigor del método axiomático. Fijaos, el lenguaje es simbólico y el lenguaje por definición es unívoco. Otra cosa es que tú luego, utilizando este tipo de lenguajes, puedas formular una teoría de la analogía. Eso es distinto, pero primero, digamos, si el signo implica, que hemos visto antes, la flechita a la derecha quiere decir implica, eso lo entendemos todos, eso lo vemos todos. Esperad para que ponga aquí lo de los signos. Ahí donde están los preliminares. Disculpad. Bueno, ahora no va a querer salir. Perdonad. Aquí está. O sea, cuando hago referencia ahí que utilizamos un lenguaje unívoco, lo que quiero decir es que si tú ves esto, entiendes que es negación, y esto lo dice todo el mundo, que utilizando estos signos y determinados sistemas podamos formular una teoría de la analogía, perfecto. Pero si tú ves esto, quiere decir implicación material, con lo cual nos entendemos con lo que estamos diciendo. Era simplemente eso lo que quería subrayar. Volvemos aquí. Entonces, habíamos dicho, permite podar los sistemas de pensamiento, permite reformular rigurosamente dichos conceptos utilizando un lenguaje unívoco y compartido, que es el lenguaje simbólico, y mediante el rigor del método axiomático. O sea, tú dices, este sistema filosófico se basa en esta cosa, en esta cosa, en esta cosa y en esta otra. Y luego, a partir de ahí, podemos sacar consecuencias, podemos ver aplicaciones, etc. Y también, en tercer lugar, lo que podemos hacer es analizar la forma lógica y la consistencia intrínseca de cada sistema. O sea, una vez que tú has sacado una serie de axiomas, acordaos lo que decíamos de los axiomas tienen que ser no contradictorios
y tienen que ser que uno no se reduzca a otro. ¿Lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido? Hay que analizarlo. Las consecuencias que sacan muchos filósofos de esto, ¿en realidad son coherentes con su punto de partida o son una cosa como que han metido por ahí? Pues no sé, se comienza hablando mucho de la obediencia, sí, pero luego cuando me mandan tal cosa que no me gusta, ya ahí ya me busco digamos, una razón para hacer lo que me da la gana. Obviamente, ahí veríamos que no hay consistencia en ese sistema. O sea que una vez el uso de la formalización nos ayuda mucho a ver esa consistencia. Y también permite comparar los contenidos de unos sistemas y otros, de unos autores y otros. Tú puedes comparar autores de una época y de otra una vez que los tienes en un lenguaje en el que todos nos entendemos. Con lo cual, el cuarto lugar, la comparación de contenidos de unas filosofías y otras. Y en quinto lugar, la comparación de las filosofías con otras ciencias. Digamos, hay muchas ciencias diversas, pero como tenemos un lenguaje que todos comprendemos y que responde a una serie de esquemas, a una serie de principios, podemos comparar unas filosofías con los descubrimientos de otras ciencias. Esto es importantísimo para la metafísica, es importantísimo para los mismos preámbulos de la fe. ¿Cómo se relaciona con lo que yo digo acerca de que hay un Dios único, lo que me dice la ciencia acerca del vacío cuántico? ¿Cómo lo relaciono? Pues con esto es mucho más sencillo, porque evidentemente, si tú hablas de Dios único, hablas de una causa primera, estás hablando de una ontología que puedes formalizar. Si hablas del vacío cuántico, estás hablando de una realidad física que tiene una determinada estructura, ya puedes compararlo, o ya puedes ver qué tiene que ver una cosa con otra. Pero si no, tú te encuentras en física con una serie de ecuaciones del vacío cuántico y luego te encuentras con una homilía acerca de la unicidad de Dios. ¿Cómo comparas o cómo está en relación una cosa con otra? Utilizando la filosofía formal podemos ver mucho mejor esas relaciones. Y de esta manera, fijaos, se podrá tener una metafísica formal, una ontología formal, una ética formal, una estética formal, una epistemología formal, que aquí formal, fijaos, quiere decir estructural en el sentido de un análisis lógico-conceptual, un análisis trascendental, pero no tanto en el sentido kantiano, sino un poco responder a la pregunta ¿cómo es posible tal cosa? O sea, se trata de ver cuáles son sus fundamentos y formalizada quiere decir, o sea, por tanto, una ontología formal o cualquiera de estas ciencias, nos fijaríamos en sus fundamentos y lo formalizamos, o sea, utilizamos el simbolismo lógico y el método axiomático. Bien. Dentro de estas, digamos, la disciplina que dentro de la filosofía formal está más desarrollada es la ontología formal. Muchos autores ya quisieron hacer algo de esto, el mismo Descartes, Leibniz, especialmente Husserl, Frege o Carnap, se movieron un poco en esa dirección. ¿Por qué? Pues porque querían buscar una lengua filosófica universalis. Fijaos, siempre lo que estamos diciendo antes, lógica hace referencia al lenguaje que analizamos. Por tanto, buscaban una lengua filosófica, una filosofía universal que además sería de tipo real. O sea, no algo simplemente que tú, digamos, que tú te has inventado, sino algo que tiene que ver con la realidad. Fijaos cómo lo presenta aquí. Universalis quiere decir que a través de un análisis lógico-simbólico, algunos de estos lo veían como una cierta combinatoria, cómo combinas, cómo relacionas los conceptos actuales o posibles, sean los que nacen de las ciencias, sean los lenguajes del sentido común. O sea, estamos buscando una lengua que nos permita relacionar unos y otros. Y tiene que haber un cálculo para pasar de unas afirmaciones a otras. Fijaos que vamos a hablar mucho en lógica de cálculo. Tenemos nosotros la idea de cálculo a partir de las matemáticas. Tú tomas una cosa de partida y llegas a un resultado. Tú le das a un ordenador dos datos de entrada, 2 y 2, tienes la operación de suma, lo calcula y te da un 4. Eso es un cálculo matemático. De 2 y 2 salen 4. Pero fijaos que un silogismo también es un cálculo. De la proposición todos los hombres son mortales, los griegos son hombres, se calcula y sale la proposición los griegos son mortales.
Por tanto, también hay un cálculo en la lógica. O sea que, como veis, esta búsqueda de una lengua filosófica universalis tiene un análisis lógico-simbólico y tiene un cálculo. Pero también lo entendían como una lengua real, o sea, en el sentido de que representara las cosas para poder referirse a su naturaleza interna. O sea, no era simplemente una cosa puramente exterior, sino algo que nos ayuda a conocer lo que realmente son las cosas. Y luego no se quedaría solo a un nivel general, lo que sería una característica universalis, sino que también tendría que entrar luego en cada campo científico. Esa lengua luego tendría, digamos, una extensión para la física, una extensión para la biología, una extensión para la matemática. Este era un poco el proyecto de esa ontología formal. O sea, habrá por tanto una ontología formal de tipo más genérico y luego habrá ontologías formales, diríamos ya para cada uno de los campos más especializados. Habrá axiomas que me hagan falta para la física y habrá axiomas que me hagan falta para la biología. Son distintos, pero tiene que haber alguna manera en la cual nosotros nos podamos entender y podamos pasar de un campo a otro sin confundir un campo con otro. Esta es un poco, diríamos, la idea de ese proyecto de ontología formal. Bien, pues ya terminamos este capítulo primero. Aquí tenéis algunas cuestiones de bibliografía y simplemente vamos a dejar apuntado el capítulo segundo, donde veremos nociones preliminares. Este capítulo ya es un poco más amplio, es más denso. Vamos a cerrar este. Aquí vamos a decir algo muy breve sobre el signo. Sobre el signo nos podríamos estar entreteniendo muchísimo tiempo. Veremos la tripartición de la lógica. Estas tres dimensiones sí que son claves, tenerla clara: pragmática, sintaxis y semántica. El tema de los lenguajes como sistemas de símbolos. Perdón, que esto se me ha ido. Y luego la parte más densa, que será algo de metalógica. Diríamos que lo primero es más sencillo y la parte más densa es esto de elementos de metalógica. Pero hacemos la pausa y seguimos después.